Hemos venido hablando, desarrollando durante varias semanas una serie de enseñanzas sobre paternidad. Y es que la paternidad es la ficha del rompecabezas que nos falta a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Y como consecuencia de esto, ha dejado hombres y mujeres lastimados, sin identidad, sin propósito, carentes de relaciones afectivas, indiferentes, sufren por los faltantes, por todo lo que papá no les pudo dar, por lo que tuvieron que buscar solos a lo largo de la vida. Y que sin darse cuenta están haciendo daño a sus hijos con los mismos patrones por los que fueron marcados en sus casas paternas. Dios está llamando nuestra atención. Dios quiere que seamos padres conforme a su corazón. Jeremías 31:1 dice: en aquel tiempo, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos me serán mi pueblo. El Señor nos está llamando a vivir el diseño que Él estableció para la familia. Dios quiere levantar una generación diferente, construyendo relaciones saludables, fuertes, que nos lleven a permanecer conectados emocionalmente al interior de nuestros hogares. Dios es el más interesado en que tú tengas paz. Dios es el más interesado en que tus hijos crezcan sanos. Si tú tienes un corazón sano, tus hijos van a crecer sanos. Pero si estás lastimado, si estás herido, necesitas buscar ayuda. Necesitas la intervención de Dios, que viene a sanar a los quebrantados de corazón, para que examinemos lo bueno y hagamos lo bueno, retengamos lo bueno y desechemos esos patrones viejos, esos patrones que nos hicieron daño a nosotros. Y si nos hicieron daño, ¿por qué querer repetirlos sobre nuestros hijos? ¿Por qué buscar que ellos pasen las mismas situaciones tan difíciles que nosotros tuvimos que pasar en algunos aspectos de la vida? Las relaciones familiares son el blanco de Satanás. Recuerde que él vino a robar, a matar y a destruir. Satanás vino a destruir la familia. Por esto quiero hablarles de algunos síntomas de alerta que pueden estar amenazando la estabilidad emocional de su vida familiar, y que tal vez porque usted está distraído en los problemas, en los conflictos, en las angustias, no se ha percabido. Tal vez usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando al interior de sus relaciones, y por eso necesitamos estar alertas, atentos, para que nada nos tome por sorpresa, para que no salgan las cosas buenas, los principios y los valores que el Señor nos ha enseñado, pero también para que no entren las costumbres de este mundo, las formas equivocadas de hacer familia, porque al conocer a Dios necesitamos vivir en el diseño que Él estableció. Entonces quiero hablarles de algunas de esas síntomas de alerta para que usted esté atento y esté pendiente de cómo van sus relaciones, si son saludables, están pasando por estrechos, están estancadas, están desconectadas. Y oro que el Espíritu Santo le esté revelando a su corazón qué es lo que está pasando al interior de su familia, que abra sus ojos espirituales para que pueda darse cuenta de lo que está sucediendo con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con su esposo, con su esposa, y en general en todas las relaciones familiares. Entonces escuchemos. Hay hombres, hay padres que han dicho: mis hijos no hablan de sus asuntos de su corazón conmigo. ¿Será eso normal? Claro que no es normal. Otros padres dicen, se quejan, sufren entre ellos, comentarios que hacen: ellos se muestran parcos, desinteresados y rebeldes. Eso debe ser por la adolescencia. ¿Será eso verdad? Otro comentario: encuentro una gran barrera en ellos. Cada vez que pretendo acercarme a indagar por su estado emocional, entonces yo me aparto y pues los dejo que tomen sus decisiones, que hagan lo que ellos quieran, porque si no quieren que yo esté a su lado, les doy libertad. ¿Estará esto correcto? Ok. Siento que mis hijos se aíslan y no permiten que me involucre en sus vidas. No sé quiénes son sus amigos, con quién salen o lo que hacen. ¿Eso será realidad? ¿Eso estará bien?
Claro que no, porque un padre debe estar atento y conocer lo que su hijo hace. Otro comentario: en casa tenemos problemas para comunicarnos y expresar lo que sentimos, porque estamos predispuestos a juzgarnos y a malinterpretarnos. Falta de comunicación. Y entonces, para no pelear, pues mejor no hablemos, no comentemos. Siguiente. En casa es evidente la falta de atención e interés en los asuntos personales e íntimos de los integrantes de la familia. Cada uno vive su mundo, cada uno hace las cosas a su manera. Otro comentario: en casa mutuamente invalidamos, confundimos y subestimamos los sentimientos de los unos a los otros, porque es que todo es un problema. Otros padres dicen: en mi familia no existe el contacto físico, ni las risas, ni las expresiones de cariño, ni las conversaciones significativas, porque nos parece que eso es perdedera de tiempo y es ridículo. Otros dicen: como padre no me siento admirado, ni respetado, ni honrado, y mis instrucciones y apreciaciones no son tenidas en cuenta por los miembros de mi familia, y mucho menos por mis hijos. Otros dicen: en mi casa me tratan con desprecio, con deshonra y con dureza. Cuando algunos de estos síntomas se presentan en sus relaciones familiares, muy seguramente está operando lo que se conoce como desconexión emocional. Y ese es el título de este mensaje para este día: desconexión emocional. Esto pasa, la desconexión emocional pasa cuando no se logra establecer un vínculo afectivo significativo con las personas que nos rodean, que tiene que provocar un impacto saludable en el corazón de nuestra familia. Estas relaciones en las que nos involucramos todos, en las que todos aportamos, estamos pendientes todos los unos de los otros. A veces los hijos creen que son solo los padres los que tienen que estar pendientes de ellos. A veces los hijos creen que los padres tienen que arreglárselas allá como puedan, pero en el diseño que Dios estableció, todos nos preocupamos por el bien de todos. Los hijos deben estar mirando, observando cómo está papá, cómo está mamá, cómo les pueden ayudar, cómo les pueden colaborar, estar atento a su necesidad aún emocional. Esto ocurre porque están lisiados en su corazón, entonces no pueden dar, no pueden amar, no pueden dar buenas herramientas, no pueden dar abrazos, no pueden dar caricias, no pueden dar ese acompañamiento que se necesita al interior. De lo que tenemos en el corazón, de eso damos. ¿Qué tienes en el corazón para darle a tus hijos? ¿Qué tienes en el corazón para darle a tu familia? Porque si es un corazón sano, realmente están los principios de Dios y puedes dar amor, puedes dar ese acompañamiento que ellos necesitan. Pero si tu corazón está destruido, si está amargado, si está roto, cortas y vas a romper lo que tú más amas. Rompes a tus hijos, rompes a tu cónyuge, rompes tu familia. Y por eso es necesario crear esos vínculos afectivos. Por un lado, porque nunca se pudieron construir. Por otro lado, porque aún existiendo un vínculo emocional sensible, un vínculo emocional y sentimental fuerte, el vínculo lo dejamos a que se acabe, que se rompa, se corta a causa de episodios dolorosos en esas marcas que nos dejan, esas marcas que dejan en el alma y en el corazón con los episodios diferentes de la vida. Entonces necesitamos volver al diseño, porque cuando salimos de esto el diseño se altera y es necesario que nosotros vivamos y seamos familias ejemplares, familias de ejemplo para todos aquellos que nos rodean. ¿Qué está trayendo marcas al interior de las relaciones emocionales y sentimentales al interior de la familia? Las heridas. Las heridas están allí y si no se limpian, si no se sanan, se infectan. Y se infectan y producen esa raíz de amargura que empieza a dañar el corazón de ese integrante de la familia. Y dice que una manzana podrida daña a todas las demás. Un solo corazón herido, un solo corazón roto termina de dañar todo lo que está a su alrededor.
Por eso es que tenemos que estar tan pendientes y orar los unos por los otros y buscar esa sanidad, buscar esa restauración. Otra cosa, la falta de perdón. La falta de perdón porque nos lastiman, porque nos hieren y no estamos dispuestos a perdonar. Es que odio a mi papá. Es que no soporto lo que él dice, lo que él hace, como él es. Y estamos allí cargando con esa falta de perdón que trae división, que rompe, que destruye las relaciones a nuestro alrededor. Los votos internos. Yo no vuelvo a confiar en mi mamá porque le comenté, porque confié en ella, porque creí y me defraudó. Recuerde que los votos internos son esas sentencias proféticas que declaramos con las fuerzas del corazón, con las fuerzas del alma. Ni siquiera las declaramos con la boca, pero tienen tanto poder porque las declaramos en esos momentos de dolor, de rabia, de enojo, que por eso quedamos atrapados con esto. Otro voto interno: yo solo puedo, no necesito de mi papá, no necesito de mi hermano, no necesito de nadie, yo lo puedo lograr, yo soy lo suficientemente capaz. Y son mentiras que nos creemos como verdad, que empiezan a afectar nuestro comportamiento y que nos aíslan de la familia donde Dios nos ha puesto para que crezcamos sanos y saludables conforme a su palabra. Hablemos de las relaciones de padres e hijos. La desconexión entre padres e hijos generalmente se manifiesta cuando los hijos entran en la etapa de la adolescencia. Yo he visto relaciones de padres tremendas donde el hijo es el centro, el consentido, es el amor de la casa, de la familia, pero no es sino que pase a los 11, a los 12 años y ya pasa algo, ya no existe esa confianza, ya el hijo empieza a ocultar, a construir su propia vida. Ya empieza a alejarse de los consejos de su padre, ya no lo admira, sino, ay, tan cansón, porque tiene que meterse en mi vida, porque tiene que decirme todo lo que tengo que hacer y no está dispuesto a obedecer. Y entonces se manifiesta esa rebeldía en su corazón, se manifiesta esto que empieza a generar esas brechas, esos puentes que se rompen, puentes de comunicación que antes estaban construidos, se empiezan a caer y ya no sabe el padre lo que le pasa a su hijo. Ya su hijo no comenta de sus cosas porque todo lo comenta en el Face, en las redes, con sus amigos, pero el último en enterarse, los últimos en enterarse son sus padres. Saben que muchas de estas cosas, de estas reacciones que se levantan en el corazón de los adolescentes son cosas que se gestan en su etapa temprana en la infancia y sin darnos cuenta los vamos lastimando con nuestras actitudes, con nuestras malas decisiones y ellos van siendo influenciados por estas cosas y cuando son pequeñitos no dicen nada, ellos se quedan con todo guardado porque no saben expresar, porque tal vez no sienten cómo hacerlo, se sienten impedidos, pero cuando llegan a esa etapa de los 12, los 13 años, se despierta ese león que estaba dormido en su corazón y empieza, por eso explotan con rebeldía, con malas respuestas, con malas caras, con malas palabras, pasando una cuenta de cobro a sus padres por todas las cosas que sus padres hicieron antes. Lamentablemente hay familias que llegan a la iglesia ya cuando sus hijos han pasado en su primera etapa de infancia, donde fueron marcados, donde fueron lastimados. Y pues claro, los hijos vienen y empiezan a conocer al Señor, pero ya están heridos, porque conocieron a unos padres que vivían, que hacían lo incorrecto, que vivían en contravía de lo que Dios había estipulado. Y ellos chocan. Tienen momentos muy difíciles, no quieren saber de Dios, no quieren saber, no creen en lo que Dios puede sanar y puede restaurar su familia. Vamos a ir a Lucas 15. Lucas 15, verso 13, dice, Lucas 15, verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su vida perdidamente. Analicemos este versículo de la Biblia. Dice, número 1, no muchos días después, a los 11 años, a los 12 años. Ahorita yo he visto ya niños desde los 8, 7, 8, 9 años que ya se levantan en contra de la autoridad de sus padres. Esos niños que han sido oprimidos, esos niños que han sido maltratados, se rebelan y dicen, hasta aquí, ya no más.
ya no quiero seguir sometido a este régimen, ya no quiero seguir sometido a este maltrato, ya no quiero seguir sometido a esta situación. Y por eso se rebelan y vienen en contra de la autoridad que son sus padres. Esto suele pasar muy frecuentemente en las casas, aún hogares cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en la palabra que Dios estableció. Porque hablamos unas cosas, aprendemos una cosa en la iglesia y al interior de nuestras familias estamos haciendo todo lo contrario. Y los hijos crecen con una dualidad, como así, que si el pastor dice esto, si mi papá lee la Biblia y nos enseña aún esto, porque tiene una vida totalmente contraria a lo que está pronunciando o a lo que nos está enseñando. Y por eso los hijos se levantan en contravía de sus principios. Y lo bueno es que los padres vienen, pastor, ayúdenme, mi hijo es bipolar, porque es que es uno en la casa y es otro en el colegio. Mi hijo es bipolar, es totalmente diferente. Y no nos estamos dando cuenta que nosotros les estamos modelando lo que ellos deben seguir. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Las palabras enseñan, pero lo que tú enseñas, lo que tú modelas, el ejemplo arrastra. Y por eso tenemos que ser congruentes con lo que hablamos y con lo que hacemos, con lo que ejecutamos. Porque ellos son tremendos y nos van a tomar ventaja. Número 2, juntándolo todo. ¿Qué está juntando hoy en día los jóvenes? Están juntando la falta de aceptación, porque sus padres no los aceptan como ellos son, porque quieren verlos actuar como ellos quieren. No digas, no hables, no hagas, haz esto, haz aquello. Y no, ellos tienen que ser como Dios los hizo. Las críticas constantes, es que mire usted cómo habla, mire cómo usted dice, mire cómo se ríe, mire lo que usted piensa. El rencor, el tener cuentas acumuladas en el corazón hace que si tu hijo falló, es que no lo he perdonado, es que lo tengo aquí en el ojo, es que mire, ¿cómo es que hacen? Así, ¿no? Es que mire, la ausencia de sus padres. Padres que tienen que salir a trabajar, padres que están todo el día fuera de sus casas y los niños están solos, al amparo de la vecina, de la abuela, de un tío o solitos, a ver cómo se pueden defender. La indiferencia de ellos hacia sus cosas. Padres que, pero por esa bobada llora, por esas situaciones que usted está enfrascado en esas lágrimas y en esos comportamientos. Entonces, la indiferencia, el no atenderlos, el no entenderlos, el no saber lo que está sucediendo en su corazón. Las comparaciones. Es que tú si no sales adelante, tú si eres torpe, eres un frustrado, mira a tus primos, mira a tu hermano, mira a tu hermana tan brillante. Y los niños están acumulando, los jóvenes, todas estas cosas en su corazón. La falta de tiempo para ellos, el control y la manipulación que ejercen sus padres. Es que yo quiero que hagas esto, todo le dicen lo que tienen que hacer, todo le están organizando la vida y aún ya con 25, 30 años y todavía les están diciendo cómo tienen que manejarse. Las heridas, el silencio, padres que se enojan y guardan silencio. Y yo ¿para qué le voy a hablar? No quiero ni verlo, no quiero ni que me hable. Silencios prolongados que empiezan a afectar las relaciones. El orgullo, es que ustedes aquí en mi casa no me honran, no me respetan, es que aquí todos se creen que yo soy inferior al resto de los otros papás porque siempre están, es que mire el pastor tan lindo, es que mire este hombre, es el amigo de mi mamá, perdón, el papá de mi amiga, mire lo que está pasando. Entonces empiezan a compararse. Empiezan a comparar y eso sí que les da duro a los padres y no reconocen sus malos actos, no reconocen sus falencias, sino simplemente están mirando lo que sus hijos hacen mal, lo que sus hijos hacen incorrecto. El abandono, padres que se van, que se ausentan en temporadas de sus vidas, padres que se van a formar otros hogares y eso deja lesiones profundas en el corazón. El rechazo por su color de piel, por su género, porque su padre no quería un hijo así, porque quería que fuera como él y su hijo tal vez se parece a su hermana o a una persona que él no amaba tanto y por eso vienen los rechazos. La presión
otro de los puntos, la presión por las expectativas tan altas que ponemos sobre ellos. No los dejamos ser ellos, sino pretendemos que nos complazcan a nosotros en todos los planes que tenemos para ellos. Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas, para esos hijos, y nosotros tenemos que orar y guiarlos por ese propósito, pero no podemos imponerles cosas que se salen de las manos de ellos. Ponemos presión y exigimos tanto que a veces ellos no se pueden amar ni aceptar a ellos mismos por la misma demanda de sus padres. Siempre están demandando y exigiendo más y más, y por eso ellos no siempre están peleando, no se aman ni se aceptan, porque sienten que no son capaces, que no pueden dar la talla, que no pueden responder a las exigencias de sus padres. ¿Qué está juntando su hijo? La clave para que ellos no junten esos asuntos del corazón es enseñarles a perdonar. Es el perdón. Perdonar duele, pero duele más vivir sobre las circunstancias de heridas, de situaciones por resolver. Ahora, es necesario enseñarles a que perdonen, pero nosotros como padres también debemos reconocer que nos equivocamos y debemos pedir perdón. ¿Ha reconocido usted su debilidad delante de su hijo? ¿Ha reconocido usted delante de su hijo que se ha equivocado? Porque ellos esperan esto. Tal vez esta sea la oración de su hijo: Dios, que mi papá reconozca, que mi mamá reconozca que no ha hecho bien las cosas, que está fallando, que hay algo, hay una situación por resolver. Y por eso es necesario pedirles perdón. Hijo, perdóname, me equivoqué. Hija, perdóname, porque no estuve allí cuando más me necesitabas. ¿Por qué circunstancias, por qué cosas tienes que reunirte con tus hijos y pedir perdón? La comunicación debe ser constante. Además de enseñarles a perdonar, es necesario enseñarles a que debemos hablar de las cosas del corazón. ¿Y cómo les damos ejemplo? Abriendo nosotros nuestro corazón, hablando de nuestras debilidades, porque a veces nos mostramos tan perfectos, nos mostramos tan inalcanzables, que por eso ellos están frustrados, porque no saben. Y lo que hacen a cambio de decir fallé, fracasé, me fue mal, entonces se quedan callados para no ser el hazmerreír, o tal vez para no hacer que su papá se enoje porque su hijo no está cumpliendo con las expectativas que él había planeado. Número 3. El hijo se fue lejos a una provincia apartada. Los hijos se alejan emocionalmente, ya no abren su corazón, se callan, se aíslan de los padres, aún viviendo bajo el mismo techo, pero cada uno marca su territorio. Ya no comen en la mesa, están en el cuarto encerrados, están bajo llave. Usted quiere entrar y está bloqueada la puerta. Hay una pared que los está impidiendo que se relacionen y que se comuniquen. No hay conexión con el mundo al interior de la familia. Todos están conectados, cada uno por el internet, por las redes, con sus amigos, con sus trabajos, con sus aflicciones, pero no hay esa comunicación al interior de la familia que debemos tener para escuchar, para saber qué ha pasado, cómo está mi hijo, qué le falta, qué tiene, qué le está sucediendo, cómo debo orar, cómo debo intervenir en esta situación. Y cuando vemos es que ya todo está destruido, y ahí sí empezamos a quejarnos, a llorar, pero ¿cómo pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Pero yo dónde estaba? ¿Por qué no me di cuenta cuál fue la situación? No podemos dejar que las cosas nos tomen por sorpresa. Si nosotros estamos orando, si tenemos buenas fuentes de comunicación con nuestros hijos, si tenemos el discernimiento encendido, nos vamos a enterar, nos vamos a percibir, no vamos a ser los últimos como pasa normalmente, que los padres son los últimos en enterarse. Por eso necesitamos estar conectados con el Señor. Ahora, cuando nuestros hijos no tienen ese acompañamiento de nuestra parte, ¿sabe qué pasa? Se apegan a relaciones. Sus amigos se vuelven los más importantes y no quieren estar en casa. Buscan cualquier situación, cualquier programa, buscan cualquier cosa con tal de justificar su ausencia.
y no quieren permanecer con sus padres, no quieren salir con ellos porque se avergüenzan, porque no se sienten parte del mundo que ellos viven y por eso se alejan. Número 4, y allí desperdició su vida. Este joven se fue de casa y allí desperdició su vida. Lo que hagamos con nuestros hijos los va a marcar para siempre. Ellos salen a buscar llenar los faltantes y los vacíos del corazón como consecuencia de la ausencia de paternidad, de la ausencia de amor, de afecto y de acompañamiento. Y esos faltantes emocionales se erotizan, lo que hace que los conduzca por vidas miserables, vidas de adicciones, de desenfreno y de caos. No están perdidos, no saben para dónde van. ¿Y dónde están sus padres que son los responsables de guiarlos? Ocupados trabajando, sufriendo y llorando por las tristezas de la vida. Y los hijos crecen solos y desamparados. Ahora, los vacíos emocionales son los que provocan esas adicciones con las que ellos quieren llenar sus huecos, con los que quieren llenar su falta de importancia, su falta de amor, su falta de reconocimiento y de aceptación. Y por eso aparecen los vicios, las drogas, la pornografía, las pandillas, las relaciones sexuales fuera del diseño que Dios estableció, porque ellos están buscando llamar la atención de alguien, porque ellos están buscando sentirse amados, porque ellos están buscando sentirse importantes para alguien. Y como papá y mamá no lo pueden hacer, pues ellos van a buscar a aquellos que les den reconocimiento, que les den un apoyo, un aplauso, y que les digan, venga, aquí te aceptamos, ven que acá te aprobamos tu actitud, tu conducta, tus sueños y todo quien tú eres. Y es que la mayor crisis que el mundo está experimentando actualmente no es la crisis financiera que está pegando a nivel mundial, no es el hambre, no es la guerra del Medio Oriente. La mayor crisis que se está afligiendo al mundo entero es la desintegración familiar. Aún dentro de la iglesia cristiana, la desintegración familiar. Y no debería tocarnos a nosotros si conocemos cómo tenemos un manual que es la Biblia que nos enseña a ser padres. No debería ocurrir en nuestras familias porque nosotros somos las familias del Señor, como leíamos en Jeremías 31. No debería suceder en nosotros porque Dios nos da el conocimiento y nos da el amor que necesitamos para amar y para hacer relaciones saludables, fuertes, familias que permanecen en el diseño que Dios estableció. La desconexión emocional al interior de las familias es la tragedia que más daño está ocasionando en el mundo entero en estos días. Y la Biblia habla de esta tragedia como una maldición. Vamos a ir a Malaquías 4:6. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Este versículo del Antiguo Testamento contiene las últimas palabras del Señor, que después de esto guardó 400 años de silencio. Realmente era muy importante lo último que Dios había dicho para luego guardar silencio por tanto tiempo. Era una instrucción. Dios demandaba que el corazón de los padres volviera a los hijos. Y como consecuencia de esto, el corazón de los hijos volvería a los padres. Esto revela la intención del corazón de Dios en la restauración de las relaciones de nuestro contexto interior. ¿Sabe que Dios nos da ejemplo tremendo? Nuestro Padre dio el primer paso y Él envió al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, para que viniera a restaurar la relación de nosotros que estaba rota con el Padre. Él dio el primer paso. Nosotros fuimos los que pecamos, nosotros fuimos los que nos apartamos, nosotros fuimos los que desobedecimos, y Dios hubiera podido esperar a ver que se arrepientan, a ver que vengan a pedir perdón, a ver que se vuelvan de sus malos caminos. Pero ¿saben? El Padre dijo: no, yo voy a enviar a Jesús
para que vaya a la cruz a morir, a derramar su sangre, para que haya esa restauración, para que vuelvan ellos su corazón después de esta muestra de amor que como Padre nos estaba dando. Después Jesús vino a cumplir esa promesa mesiánica de que los padres volverían a los hijos al venir y derramar su sangre, al venir y traer salvación, sanidad y al perdonar el pecado que nos estaba separando de nuestro Dios, para que fuera restaurada esa relación. No importa lo que tengas que hacer, es necesario trabajar en este mandamiento, en este mandato que Dios está haciendo, de que vayas al rescate del corazón de tu hijo, que vayas y busques volver a tomar su amor, su respeto, su cariño, y una vez como respuesta de dar tú el primer paso, tu hijo va a venir y va a dar lo que tú estabas esperando, va a restaurar, va a volver el corazón de tu hijo hacia ti. Recuerde el orden. Recuerde el orden. Escúcheme bien. Primeramente, el padre debe venir y dar el primer paso. El padre viene a rescatar el corazón de su hijo y como respuesta a esto verá el resultado, que su hijo regresa a casa. Su hijo regresa a su corazón. Nosotros estamos orando tremendamente porque Dios ha puesto en nuestro corazón orar por los hijos, por nuestros hijos y por sus hijos. Estamos orando tremendamente y por eso Dios nos ha inquietado a hablar sobre la paternidad. Lo importante de ser padres que viven en el diseño que Dios estableció. Lo importante de estorbar a nuestros hijos, de corregirlos, de enseñarles la palabra, de estorbarles para que ellos puedan crecer sanos. Es importante que usted lo haga desde ahora. Que es que mi hijo está en el vientre. Aquí ya están sintiendo y escuchando y entendiendo todo. Que es chiquitico. Allí el Señor ya le ha dado entendimiento y allí ya puede razonar. Él puede definir, él puede entender y aprender a saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero es responsabilidad nuestra como padres invertir el tiempo, tomarnos el tiempo y las estrategias que Dios nos entrega para ocuparnos de ellos y para hacer las cosas de una manera correcta. Puede usted como padre decir con toda certeza y con toda convicción que el corazón de su hijo está conectado con el suyo. Porque a veces creemos, sí, pero cuando hablamos con los hijos, no, yo a mi papá no le cuento nada, yo no le tengo confianza, yo no hablo con él, yo le tengo miedo, yo le tengo temor. Y a veces los padres creen que las cosas están muy bien, a veces los padres creen que las cosas están marchando, que sus hijos están bien, pero si nosotros no somos intencionales en estar allí, en estar husmeando, huela, mire, escuche lo que está pasando en la vida de su hijo. Que es chiquito, sí, pero allí usted lo está enseñando y le está mostrando el camino. Y por eso debe estar pendiente desde esa corta edad. Qué fácil perdemos el corazón de nuestros hijos. Cuesta tanto conectarlos, pero mucho más cuesta reconectarlos después de que se ha roto una relación. Después de que ha habido episodios que quebrantan el concepto de la familia en el corazón de nuestros hijos. Nosotros debemos modelar lo correcto y enseñarles lo que es ser un matrimonio correcto. Enseñarles lo que es la verdad, lo que es el verdadero amor. ¿Saben que los jóvenes ya no saben amar? Los jóvenes se preocupan solo por su bienestar, solo porque ellos tengan y necesito y yo quiero y no miran la necesidad de las personas que están a su alrededor, porque eso es lo que hemos estado estampando sobre ellos. Y Dios quiere que nosotros, vuelvo a lo mismo, que corrijamos nuestras actitudes, que corrijamos, que nos volvamos de esos caminos y hagamos las cosas correctamente. Evítese tener dolores de cabeza más adelante. Dios está haciendo mucha acentuación en esto. Padres, ejerzan su paternidad con responsabilidad. Padres, ejerzan su responsabilidad conforme a Dios lo ha estipulado, para que después no vayan a llorar, para que después no vayan a sufrir. ¿Qué es lo que más nos duele? Nuestros hijos.
Y mañana ellos son los que van a sufrir si nosotros no hacemos la tarea correcta hoy. Quiero mostrarles algunas actitudes de padres que provocan la desconexión emocional en la vida de sus hijos. Número 1, ausencia tanto física como emocional. Recuerda que un padre empodera y una madre da seguridad. Y el empoderamiento que da papá más la seguridad que da mamá es lo que forma la identidad de ese joven, de ese niño, de esa niña. Y es necesario que estampemos eso en sus corazones. Involúcrese con su hijo, involúcrese con su hija, abrácela, ámela, consiéntela, bésela. Si usted no lo hace, ella va a buscar afuera quien lo haga. Si usted no abraza a su hijo, si no le muestra su amor, ellos van a buscar allá afuera el abrazo que tanto anhelan y necesitan, las palabras de afirmación que su padre, su madre nunca les dieron. Número 2, enojo permanente. Esos padres que están irritados todo el tiempo, están enojados. Sí, hay deudas, hay problemas, hay dificultades, hay tropiezos, pero usted debe tener una cara amable, dejar los asuntos, los problemas, las preocupaciones allá en la oficina o en la cruz. Dios nos ha enseñado, entréguenme todas sus ansiedades, entréguenme sus cargas y yo les daré descanso. Pero hay padres que andan angustiados, preocupados, y eso se refleja en el trato y en el comportamiento en su casa, con sus hijos, con su cónyuge. Proverbios 27:4 dice: el enojo es cruel y la ira como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Los padres enojones son amargos, no detienen el enojo, no miden las consecuencias de sus palabras, de sus actos, de sus acciones. Si tienen que golpear, golpean con rabia, entonces hacen mucho daño, maltratan, lastiman, rompen con las palabras, declaran palabras que lastiman profundamente el corazón de los niños, además que están profetizando sobre ellos las palabras que están declarando. Los gritos, desprecio, esto produce temor en el corazón de los niños. Pero usted, ¿por qué no me contó? ¿Yo qué le iba a contar? Si es un coco, me va a pegar, me va a vaciar, yo no le puedo decir nada. Entonces, niños que por eso empiezan a tomar distancias emocionales, porque no tienen la confianza para hablar de esos temas con sus padres. Mire, papá, sepa escuchar a su hijo. No, usted no sabe lo que le va a decir, pero usted, y así le diga lo que sea, Dios, pero usted no tenga dominio propio, ejerza el control de su voluntad, de sus emociones y de sus sentimientos, porque esa respuesta suya va a hacer que su hijo le siga confiando, que siga caminando a su lado, que crea en usted, o que definitivamente se aleje y no le vuelva a contar nada. Y después, pero ¿por qué mi hijo no me dijo? ¿Pero por qué no me dijiste? Yo te hubiera podido ayudar. No, tú nunca creaste puentes de comunicación conmigo, papá. Si tú siempre te enojabas por todo, me gritabas, me golpeabas, yo tenía miedo de acercarme. Entonces, ojo, papás, con amor, firmeza, pero con amor. Los principios, el guiarlos, el detenerlos, el estar pendientes, pero con amor, no con maltrato. Pregunta: ¿hay algo que no te atreves a contarme por miedo a mi reacción? ¿Usted está dispuesto a hacerle esa pregunta a su hijo? Hijo, hija, ¿hay algo que tú no me has contado por temor a mi reacción? Y tal vez tu hija ya a estas alturas: no, papá, nada, no, mamá, tú todo lo sabes. Mentira, que se van a atrever a contar situaciones que van a ser para una guerra mundial en el interior de la familia. Número 3, disciplina injusta e inapropiada. Disciplina injusta e inapropiada. Efesios 6:4 dice, Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críanlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Por qué lastimarlos? Es que mi mamá me metía a la alberca y eso sí hizo que yo dejara de orinarme en la cama. Es que mi papá me cogió una vez en la ducha y con cable y con el agua, y así aprendí. Saben, conocí un caso de una mamá que, porque su hijo cogió unas monedas, fue y tomó las manos de su hijo, las puso sobre la estufa y las quemó.
que para que nunca volviera a coger las monedas que no eran de él. Una disciplina inapropiada. El niño creció creyendo, pensando, para mi mamá cualquier otra cosa es importante y valiosa. Yo no valgo nada, yo no soy nada, yo no soy nadie. La exasperación en el corazón de un hijo es como una herida que se encona, una herida que duele mucho, una herida que repercute, que infecta emociones, sentimientos, voluntad, pensamientos y por lo tanto su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de hacer. Número 4, comparaciones y críticas severas. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. ¿Cómo le hablas a tu hijo? ¿Cómo le hablas a tu hija? Uy, es que yo estaba con un mal genio y con una rabia y por eso le grité y le dije hasta que de que se iba a morir. Palabras como tonto, ridículo, falso, incapaz, miedoso, cansón, insoportable, cochino. Comparaciones con sus hermanos o con otros niños saquean el valor. ¿Por qué hay muchas mujeres, muchos niños, muchos jóvenes que no se aman, no se valoran? Porque fueron tratados como la basurita, porque fueron tratados y despreciados, porque fueron siempre muy maltratados y lastimados. Por eso saquean su valor propio, por lo que los jóvenes no se pueden amar, no se pueden aceptar y saben, están buscando a quién imitar, a ver quién es brillante, quién es aceptado por sus padres, quién es el juicioso y quieren ser como ellos. Dejan su esencia, dejan de ser lo que Dios hizo de cada uno de ellos para comportarse como otras personas que son aprobadas por su alrededor, por las personas que tiene a su alrededor. Número 5, la falta de perdón. Saben que el rey David fue un muy buen rey, un excelente salmista, un tremendo adorador de parte de Dios, pero fue un tremendo malvado padre, pero malo. Imagínense que él se peleó con su hijo Absalón y duró 5 años enojado. 5 años donde no buscó restaurar su relación, donde no buscó a ver qué es lo que le está pasando a Absalón, por qué está reaccionando de esta manera, qué es lo que está sintiendo dentro de él. Porque a veces esas actitudes de pataleta de nuestros hijos están comunicando algo. Y nosotros simplemente me desespero y les damos y los castigamos y no nos estamos bajando a la estatura de ellos. ¿Qué quieres? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Segunda de Samuel 13:38 dice que Absalón se quedó 3 años en Gesur. Y luego en el 14:28, en segunda de Samuel 14:28 dice, Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Porque como era una persona tan ocupada, el rey tenía tantos compromisos sociales, el rey tenía tantos compromisos de trabajo, del reino, de tantas cosas, que nunca tuvo tiempo para sus hijos. Y tuvo muchos hijos fuera de eso. Entonces no estuvo pendiente, no le enseñó a perdonar a Absalón, Absalón tampoco recibió el perdón de su papá y por eso Absalón creció lleno de rabia, de enojo. ¿Y quién traiciona a David queriéndole usurpar el trono? Su hijo Absalón, porque fueron cosas que quedaron por resolver. Otra pregunta para sus hijos. Usted le va a preguntar, hijo, hija, ¿te he lastimado alguna vez y no te he pedido perdón? ¿Hay algo por lo que estás enojado conmigo y te ha costado perdonarme? Esas preguntas lo van a invitar a usted a hablar, pero voy a sentarme con mi hijo y ¿de qué hablo? Yo no sé qué le voy a decir. Ay, tan bonita que está la tarde, hijo. Hijo, ¿quieres helado? ¿Quieres un café? Y esas son las conversaciones. Pero cuando hablamos de las cosas del corazón podemos entrar paso a paso, poco a poco y saber lo que está causando mis actitudes, mi paternidad en el corazón de mi hijo. Número 6, favoritismo. Génesis 37:3 nos muestra cómo el pobre José sufrió, pero también además de José sus hermanos también sufrieron porque Jacob tomó como su hijo favorito a José. Dice Génesis 37:3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había tenido en la vejez. Y ese fue el conflicto tan grande entre José y sus hermanos.
la envidia, porque su padre lo amaba, porque era el favorito, el preferido, porque para él había ropa nueva, porque para él había comida especial, porque para él había un lugar específico en la mesa. En cambio los otros no me interesa, ya que coman si tienen, si no. Y qué terrible, porque eso fue lo que causó que los hermanos de José quisieran matarlo, quisieran destruirlo y acabarlo por celos, porque ellos querían que su papá los amara así como amaba a José. Número 7, vivir una doble vida. Como les hablaba, nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y debemos enseñarle a su hijo que su sí sea sí y que su no sea no. Pero ¿cómo usted le va a exigir a su hijo que no grite, que no mienta, que no diga groserías si usted las está diciendo todo el tiempo? Si eso es lo que escucha de usted, de su forma de hablar, de su forma de vivir la vida. Que no le pase como un ejemplo que siempre me impacta es el padre que con un vaso de whisky en la mano y un cigarrillo en la otra y, hijo, ¿cuántas veces te he dicho que no te involucres en los vicios de este mundo? Y el hijo, papá, ¿qué es lo que dices? Tus actos hablan más fuerte que tus palabras, mira lo que tú haces. No pretendas que yo haga una cosa diferente cuando yo te veo actuar de esa manera. Entonces, cuidado. Padres que, ay, eso qué pereza ir a la iglesia. Y después al siguiente fin de semana, al siguiente mes, hijos, vamos, ay no, qué pereza ir a la iglesia. No quieren venir, no quieren ir, pues claro, porque eso es lo que usted le está modelando, lo que ha escuchado de parte suya, y por eso ellos están tomando ventaja. Cumpla lo que promete. Usted debe ser el mismo en su casa, en la calle, en la iglesia, debe ser el mismo. Hable de forma correcta. Que sus palabras agraden a Dios, pero que sus palabras también entren en buenos términos, con buena aceptación a sus hijos. Sea buen ejemplo para ellos. Viva la Biblia, viva lo que usted aprende, lo que dice la palabra, porque necesitamos nacer de nuevo, necesitamos volvernos de nuestros malos caminos, de esos patrones equivocados que muchas veces hemos estado ejerciendo en casa y que ha lastimado, que ha roto y que ha dañado nuestra intimidad familiar. Después puede preguntarle a su hijo, hijo, ¿yo vivo lo que predico? ¿Cuándo sí y cuándo no? Y su hijo le va a decir, ay papá, ¿te acuerdas el tal fecha, el tal día, tal cosa? Y usted se va a quedar impactado. Por eso tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que ser muy veraz en su forma de actuar, en su forma de hablar y en su forma de hacer las cosas. Número 8, herir a su madre o a su padre. ¿Saben que el mejor regalo que un padre le puede dar a su hijo es amar a su cónyuge, amar a su esposa? Eso da una estabilidad emocional tremenda. Eso es lo que genera tanto amor al interior de los hijos. Pero si sus hijos ven que sus padres se maltratan, se lastiman, se hablan de la peor manera, se faltan al respeto, pues así se están aprendiendo a relacionar. Así ellos van a actuar, porque eso es lo que están viendo en casa. Por eso los niños no saben tratar a una niña. Por eso las niñas no saben tratar a los hombres tampoco, porque eso fue el mal ejemplo que vieron en sus casas. Entonces, ame a su esposo, ame a su esposa. Usted puede ser un excelente padre. Usted puede ser un muy buen padre, pero si usted maltrata a su esposa, está rompiendo a su hijo. Usted está lastimando a su hijo. Y usted puede creer que yo soy el mejor y yo... Tarde que temprano su hijo se va a levantar y le va a pasar esa cuenta de cobro por el daño que recibió por usted haber maltratado a su mamá. Igual ustedes, señoras, usted puede ser una excelente mamá, pero si usted maltrata, si usted aplasta a su esposo, su hijo va a crecer inconforme, insatisfecho, con rabia hacia las mujeres, porque ven cómo esa mujer está maltratando a su papá. Y tarde que temprano, ¿sabe qué es lo más doloroso? Que esos hijos crecen y se casan con una mujer igual o peor que usted, controladora, manipuladora, que lastima, que aplasta, que quiere tener la autoridad. ¿Y quién es usted? Después va a llorar, mi hijo, cómo me lo están lastimando y cómo me los están maltratando. Fue el mismo lo que vivieron en casa, que repercutió sobre sus vidas por no corregir esos patrones que tal vez aprendimos en nuestras casas paternas. Por favor, ámense,
perdónense, restaure su relación de pareja, su relación matrimonial, para que sus hijos puedan aprender a ver el amor, aprendan a amar, abrazar y aceptar con agrado sus correcciones. Usted puede elegir lo que quiere ver en la vida de sus hijos más adelante. Usted hoy lo puede elegir, obedeciendo a Dios, haciendo caso de estos principios o siguiendo nuestros patrones equivocados. Pero es que así era en mi casa, pero es que así me tocó a mí, pues por eso ellos también que se esfuercen y que sufran y que les toque igual de duro que a mí. No, ellos son una generación bendecida. Son una generación bendita que todas las cosas Dios las hace diferentes para ellos. Entonces tenemos es que ayudarlos a que caminen en ese propósito que Dios ha estipulado para sus vidas, para que se encuentren plenamente en la voluntad del Señor. Número 9, falta de comprensión. Muchas veces las barreras generacionales impiden que comprendamos la forma de que nuestros hijos ven la vida. Esto genera malos entendidos y conflictos que debemos resolver en el menor tiempo posible. No espere, que el fin de semana arreglamos esta situación. ¿Por qué esperar al fin de semana cuando usted lo puede hacer en el momento en que sucedió? No le dé lugar al diablo, no le dé lugar al enemigo, esperando el tiempo o esperando el momento que usted cree que es el correcto. Debemos tener relaciones sanas, cuentas cortas y para estar todos en armonía, para estar todos en el propósito y en la paz que Dios ha prometido darnos al interior de nuestras casas. Número 10, presión de los padres para que los hijos sean como ellos quieren que sean. Nuestros hijos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, papá. A imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza suya. Porque a veces pretendemos es que ellos hagan y se comporten como yo quiero. Es que yo no soy así, ¿tú por qué eres así? Si yo no soy, yo no hablo, yo no digo esas cosas. Recuerden que no son perfectos. Demandamos perfección. Les demandamos demasiado. Ponemos pesos, cargas sobre ellos que no pueden soportar. Ellos tienen derecho a fallar y a equivocarse, así como usted lo ha hecho. Entonces tenemos que tener compasión, tenemos que entenderlos, comprenderlos y decir, hijo, fallaste, yo te puedo entender, vamos a levantarnos, vamos a corregir lo que hicimos mal y vamos a volver a empezar. Pero no lo juzgue, no lo critique, no lo lastime, porque usted está sepultándolo en un hueco. No dejan de la falla lo que él está sintiendo y sentirse que se cayó en un hueco más profundo donde todos le siguen dando encima. Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros como padres aprendemos de nuestro Dios y debemos amar y estar allí para enseñar y corregir y levantar las veces que sean necesarias. Por eso la importancia de vivir y de seguir un ejemplo correcto en sus vidas. Yo quiero que nos arrepintamos en esta hora. Yo les pido delante del Señor con todo mi corazón, y ha sido mi oración en este tiempo, que como padres somos los lentes a través de los cuales nuestros hijos aprenden a conocer la paternidad de Dios. Y si nosotros no somos esos lentes limpios, cristalinos y bien formulados, nuestros hijos van a crecer viendo la vida de una manera equivocada, actuando en la vida de una manera predeterminada y que no agrada a Dios, lejos del propósito y de recibir esa paternidad de nuestro Padre Dios, que es lo que nos hace ser tan felices aquí en la tierra. Arrepintámonos de nuestra vana manera de vivir. Trabajemos con nuestras debilidades. Seremos esos hijos que venimos al Padre primeramente para que nos restaure, nos sane, para que nos llene de su amor, para que podamos ser esos padres que transmiten, que plasman y que traspasan ese amor perfecto de Dios. Somos responsables del bienestar de nuestros hijos, de que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas, pero necesitamos estar cerca de ellos para amarlos, para cuidarlos, para enseñarlos en el temor de Dios. Pero es necesario sanar. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos con ellos? ¿Cómo vamos a influenciar a nuestros hijos si estamos desconectados de ellos? Muchos padres están esperando un ministerio, ser predicadores, ser maestros, los profetas, los enviados, pero ¿y qué de su casa? De nada te servirá tener dinero, ser exitoso, ser ministro del evangelio. De nada te servirá ser
el más brillante, el más reconocido, si pierdes tu casa, si pierdes tus hijos. Es necesario que volvamos nuestro corazón al Señor y como padres correr al rescate del corazón de ellos. Es tu mayor responsabilidad delante del Señor. Mañana el Señor no te va a preguntar: ¿y qué hiciste con la empresa? ¿Y qué pasó con el ministerio? Dios te va a decir: ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los amaste, los cuidaste? ¿O los lastimaste, los dejaste perder porque estabas ocupado en otras cosas? Yo pido que por favor nos pongamos en pie en esta mañana. Yo quiero que oremos. Yo quiero que le pidamos al Señor y reconozcamos nuestras fallas. Señor, reconozco mi debilidad. Reconozco que no he sido el padre que mis hijos han necesitado, Señor. Reconozco que las heridas de mi corazón han provocado que yo los lastime. Señor, fue lo que viví con mi padre. Mi padre estuvo ausente, mi padre no estuvo conmigo, o mi padre estuvo presente pero me lastimaba, me violentaba. Yo sentía que era la vergüenza de él, porque así me lo gritó muchas veces. Y sabe, Dios, crecí con tantos faltantes emocionales que tú sabes que me han impulsado a hacer tantas cosas tan equivocadas en la vida. Pero, Señor, lo peor de todo es que hoy estoy repitiendo esos patrones sobre mis hijos. Los corrijo con rabia, con enojo, con violencia. O simplemente no les digo nada, los dejo que hagan lo que quieran hacer. Señor, enséñame a ser ese padre ejemplar. Enséñame a ser esa madre que está pendiente de sus hijos, que está allí atenta a sus necesidades, escuchando la voz de su corazón, entendiendo lo que están necesitando y lo que están pasando. Señor, ayúdame, Señor. Hoy me comprometo contigo a ir al rescate del corazón de mis hijos. Hoy me comprometo contigo, Señor, de venir a hacer las cosas a tu manera. Perdóname, Señor, porque yo sé que hay muchas cosas que mi hijo ha estado juntando en su vida. El desprecio, el maltrato, el abandono, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia y enséñame a ser el padre que ama. Dame tu amor para amar a mis hijos. Dame tu compasión, dame tu corazón para corregirlos, para enseñarles, Señor. No quiero lastimarlos, no quiero destruirlos. Quiero bendecirlos porque son mi herencia, porque son la bendición más grande que tú me has dado, Señor. Enséñame a valorarlos. Enséñame, Señor, a cuidarlos. Y perdóname, Señor. Perdóname por hacerlos las personas que no quieren venir a la iglesia, esos jóvenes que no quieren estar y escuchar tu palabra, jóvenes que no quieren saber de ti, jóvenes que hacen lo incorrecto porque no les estorbé a tiempo, porque no les enseñé, porque no les corregí, porque no me tomé el tiempo, porque no me pareció importante, porque pensé que eso era responsabilidad de su mamá, Señor, porque pensé que estaba haciendo las cosas correctamente. Pero cuando vengo delante de ti, a tu palabra, me doy cuenta lo equivocado que he estado. Señor, ayúdame. Enséñame, Señor. Enséñame a reconectar el corazón con mi hijo. Yo doy el primer paso, como dice tu palabra. Yo doy el primer paso y corro al rescate. Y yo te pido, Señor, que lo que yo haga eco en el corazón de mi hijo y que él vuelva a mí. Que vuelva a mí. Queremos ser las familias tuyas. Queremos que tú seas el Dios de mi casa, de mi familia. Queremos que tú reines, que tú establezcas tu reino, Señor, en las familias de esta nación. Ayúdanos con tu palabra y con tu verdad. Espíritu Santo, tú nos conduces a toda verdad y tú nos das libertad. Gracias, Señor. Levanta tus brazos. Allí está el Señor. Él sabe lo que tú necesitas. Tal vez estás cansado como padre. Tal vez como madre estás que tiras la toalla. No puedo más, ya no sé qué más hacer. Ya todo me quedó grande, se me salió de las manos. Tal vez te estás gritando en este momento en tu corazón que ya no aguantas, que ya nada hay que hacer. Pero saben, Dios es el especialista en restaurar. En el corazón de Dios está la restauración de la familia. En el nombre poderoso de Jesús, amén.